Bueno, buenas tardes a todos y a todas. He pedido que de la fundamentación epistemológica de la doctrina social de la Iglesia, que por supuesto ya desde el vamos es pastoral, porque se trata de la misión de la Iglesia. Me pareció bien comenzar con lo que dice Pablo VI en Evangelii Nunciandi, esa constitución apostólica. Evangelizar constituye la dicha y vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda. Es decir, la misión de la Iglesia, por eso su identidad más profunda, que es la vocación propia de la Iglesia, y por eso mismo constituye una dicha, es evangelizar. Y como vamos a ver, es esencial a la evangelización la enseñanza de la doctrina social de la Iglesia. Hacia allá vamos. Porque se trata de evangelizar al hombre integral, hombre y mujer, es decir, a la persona humana en su integralidad. Porque si solamente lo tomáramos como un individuo, no sería propiamente una evangelización integral. Porque como dice Pablo VI en Populorum Progressio 14, pero ya referido al desarrollo, que yo lo aplico ahora a la evangelización, de todo el hombre y de todos los hombres, es decir, de todas las personas humanas y de toda la persona humana, en todas sus dimensiones. Por lo tanto, no solo en su vida personal, individual y privada, sino también la evangelización va a evangelizar la vida pública, es decir, los momentos social, económico, político, cultural. Propiamente la palabra social apunta a esto. En el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, número 61, se dice así, que se evangeliza al hombre inserto en la compleja trama de relaciones de la sociedad moderna. Y en ese sentido dice que se trata de anunciar y actualizar el Evangelio en la compleja red de relaciones sociales. Si ustedes han leído Laudato Si, el Papa dice todo está interconectado. La categoría de relación es la principal para pensar la Santísima Trinidad. La comunión de los santos, es decir, la Iglesia, no solo la Iglesia en la tierra, sino también la Iglesia en el cielo y en el purgatorio, la comunión de los santos en sentido pleno, relaciones. Y entonces se trata de evangelizar el hombre en todas sus relaciones, también familiares, también sociales, en todos los niveles que cité recién. Por eso, la encíclica de Benedicto XVI, Caritas in Veritate, va a privilegiar la categoría de relación, lo mismo que el Papa en Laudato Si, cuando habla de que todo está interconectado, y va a decir en Caritas in Veritate, en el número 5, la doctrina social de la Iglesia es, Caritas in Veritate, la caridad en la verdad en la cuestión social, in re social, el asunto, la cosa, res social. Y él mismo va a decir que por lo tanto no solo se tiene en cuenta y se evangelizan las microrelaciones, es decir, las relaciones interpersonales de la familia, de la amistad, es decir, de unos con otros a nivel interpersonal, sino, dice el Papa Benedicto, sino también las macrorelaciones, como son las relaciones que ya
sociales, económicas, políticas, culturales. Es decir, relaciones mediadas, no inmediatas, como puede ser cara a cara, sino mediadas por instituciones y estructuras. Propiamente se diría lo que se llama redes sociales, la cosa o el asunto o la cuestión social. Entonces, esto digamos como una especie de introducción donde está lo nuclear, pero ahora vamos a ir a ver en qué consiste y qué papel tiene la doctrina social de la Iglesia dentro de la misión social de la Iglesia. Ya hemos visto que evangelizar es la misión de la Iglesia, y el evangelizar no solo las microrelaciones, sino las macrorelaciones que están mediadas por instituciones, estructuras. Y entonces las distintas dimensiones que yo he citado. En la instrucción para la doctrina de la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre la teología de la liberación, la segunda, que es Libertad y Conciencia, se llama, va a decir, cito: la doctrina social de la Iglesia nació del encuentro, y entonces encuentro entre dos instancias, del encuentro del mensaje evangélico y de sus exigencias comprendidas en el mandamiento supremo del amor a Dios y del prójimo y de la justicia. Por lo tanto, la evangelización, como hemos dicho recién, el mensaje evangélico y sus exigencias, y ahí desglosa en dos, comprendidas en el mandamiento supremo del amor a Dios y al prójimo y la justicia, porque el amor no suple la justicia, sino al contrario, la supone, y la justicia culmina en el amor. Ya es más que mera justicia, el amor sobre todo al prójimo. Entonces el encuentro de mensaje evangélico, ¿con quién? Con los problemas que surgen en la vida de la sociedad. Ya son problemas de la vida de la sociedad, no meramente individuales o privados, como decía antes. Acá ya lo expresa, por eso he tomado ahora estos textos, lo mismo el que voy a tomar en la encíclica Solicitud de Redes Sociales, que son como un segundo círculo concéntrico. Después de haber dicho lo nuclear, ahora ver en qué consiste este encuentro entre estas dos instancias. Y dice así, se ha constituido en doctrina utilizando los recursos del saber y de las ciencias humanas. Es decir, que no es algo puramente, como vamos a ver después, teológico, sino usa como mediaciones los recursos del saber, y por el contexto y por todos los otros documentos, acá están pensando de la filosofía y las ciencias humanas. Sí, las ciencias, sobre todo del hombre y de la sociedad. Y entonces dice más el mismo documento: se proyecta sobre los aspectos éticos de la vida y toma en cuenta los aspectos técnicos de los problemas, pero siempre para juzgarlos desde el punto de vista moral. Es decir, principalmente los aspectos éticos, de lo económico, de lo político, de lo cultural, de lo social, etc., lo familiar, lo internacional, pero también de los técnicos, pero no en cuanto son aspectos técnicos, que eso no le compete, sino que dice para juzgarlos desde el punto de vista moral. Porque la técnica no es neutra. La ciencia y la técnica, de hecho, al menos en su uso,
no son neutros, ¿no? Esto ya lo dice muy claro luego, más tarde, el Papa actual, en Laudato Si', cuando va a criticar el paradigma tecnocrático. No la técnica, no la tecnología, no la ciencia o la tecnociencia, pero sí el paradigma tecnocrático, donde el kratos que habla de cuestiones de poder, como la democracia, aristocracia, acá tecnocracia, porque es cómo se usa las nuevas tecnologías, por ejemplo, para crecer en poder y en riqueza. Bueno, entonces aquí aparece que también los aspectos técnicos desde el punto de vista moral. Y complementa con más autoridad, porque es el Papa, esta comprensión, el segundo círculo de lo que estoy yo dibujando, que puede haber un tercero, que sobre todo en la encíclica Solicitudo Rei Socialis, que es sobre la solicitud de la cosa social o del asunto social, por eso es difícil traducir, ¿no? Que va a decir en qué consiste la doctrina social de la Iglesia. Primero dice lo que no consiste. Dice, no es una tercera vía entre el capitalismo y el socialismo, que está suponiendo, sino que tiene una categoría propia, que es la que el Papa va a explicitar. No es tampoco una ideología liberal, la ideología marxista, sino, y ahora dice lo que es, la cuidadosa formulación del resultado de una atenta reflexión sobre las complejas realidades de la vida del hombre en la sociedad. Es decir, las complejas realidades de la vida del hombre en la sociedad, por tanto el objeto material, la materia sobre la cual se trata. Y en el contexto internacional, acá ya no solamente la sociedad familiar y nacional, sino también internacional, a la luz de la fe, el objeto formal, es decir, el enfoque, la perspectiva y de la tradición eclesial. Y luego va a añadir Juan Pablo ahí en Solicitud de Reyes Sociales. Su objetivo principal es interpretar esas realidades. A la luz de la fe se interpretan esas realidades sociales, examinando, primero, interpretar. Se interpretan sentidos, se examinan realidades, ¿no? Por eso dice interpretar esas realidades, examinando su conformidad o diferencia, es un juicio, un discernimiento, con lo que el Evangelio enseña acerca del hombre y su vocación terrena y a la vez trascendente. Entonces, es el momento de examen o de discernimiento, de juicio, si hay conformidad o disconformidad entre lo que el Evangelio enseña sobre el hombre y las realidades sociales en un contexto histórico y geográfico o geocultural determinado. Entonces, por eso el tema del juzgar o del discernir, ¿no? Pero agrega, para orientar, como ven acá aparece ver, juzgar, obrar, para orientar en consecuencia la conducta cristiana. Es decir, entonces el tema del actuar, para orientar la conducta cristiana. Se orienta desde ese juicio de realidad que a su vez se basa en una interpretación a la luz de la fe. Por eso es el encuentro entre el mensaje evangélico con sus exigencias de amor y de justicia con las complejas realidades sociales, sobre todo contemporáneas. Y entonces el Papa al final concluye, y concluye también con la cita
de solicitudo, por lo tanto, no pertenece al ámbito de la ideología, lo que ya había dicho antes, sino al de la teología, y especialmente de la teología moral. Es decir, que, aunque no solo teología moral, porque de hecho está implícita una antropología teológica, cuando es la conformidad con la comprensión cristiana del hombre, de las realidades sociales con la comprensión cristiana del hombre, ¿no? Y de alguna manera también una filosofía de la historia, como lo voy a decir un poco después, ¿no? Porque se trata de interpretar las realidades históricas, lo que en otro lenguaje se llama los signos de los tiempos. Entonces, primero vimos una especie como de centro, lo fundamental de esta base, fundamentación epistemológica de la doctrina de la Iglesia, una especie de segundo círculo concéntrico. Ampliamos un poco más, sobre todo en base al documento de la Congregación Libertad y Conciencia y la encíclica del Papa Juan Pablo, Solicitud de Redes Sociales, y ahora vamos a ir, bueno, esto viene después. Vamos a completar primero esto segundo y luego pasaremos a una especie de tercer círculo concéntrico, sobre todo aludiendo al compendio de la doctrina social de la Iglesia. Porque a mí me parece muy importante lo que voy a decir ahora, que el anuncio de la doctrina social de la Iglesia es esencial al mensaje cristiano y a la evangelización. De tal manera que si no se diera, si quedáramos solo lo puramente cultural y religioso, sin pasar a lo social, no habría evangelización. Porque si es esencial, es parte, no lo más esencial, pero es esencial, si no hay al anuncio de la doctrina de la Iglesia, no hay evangelización. Y por lo tanto la misión, la Iglesia no cumple, no está cumpliendo en ese lugar su misión. Es la importancia que tiene lo que ustedes quieren ahora empezar a estudiar, ¿no? Ya la Rerum Novarum, que es 1891, es el primer documento en esta nueva etapa, porque de hecho ya la doctrina social aparece ya desde la Biblia y de la primitiva Iglesia, si es algo esencial a la evangelización, ya estuvo desde siempre. Pero en la sociedad moderna, como que se constituye en esta doctrina ante las cosas nuevas. Res nove, rerum novarum, está genitivo, ¿no? De las cosas nuevas. Es decir, de la modernidad. En ese momento era sobre todo la cuestión obrera, después de la disolución de los gremios medievales y la introducción del liberalismo y luego la respuesta que viene del marxismo, del socialismo, ¿no? Entonces allí ya aparece que el Papa va a responder, y son dos encíclicas, Rerum Novarum en 1891, y a los 40 años, 1931, ya es Pío XI, 400º año. Pero después viene el Papa Juan XXIII, convoca al concilio. Y ya era una cuestión que se discutió en ese momento en el concilio, si le competía al concilio hablar de cuestiones sociales. Porque hasta ese momento todos los concilios habían hablado de cuestiones puramente dogmáticas o morales, religiosas como tal, ¿no? Desde el Concilio de Nicea, etc., ¿no? De tal manera que aún mismo se discutió en el concilio si le competía. Pero
como lo hizo, quiere decir que le competía, porque al principio algunos negaban, pero al fin el concilio decidió hacerlo. Y es la constitución pastoral. Fíjense que constitución es muy importante. En el concilio hay pocas constituciones, hay muchos decretos, pero constitución, hay unas constituciones dogmáticas, por ejemplo, sobre la Iglesia o sobre la Biblia, etc. Y una constitución, pero acá pastoral, pero constitución, por lo tanto un documento de mucha importancia, como el de la liturgia, como el de la Biblia y como el de la Iglesia, ¿no? Constitución. Y esta constitución que nosotros la llamamos Gaudium et Spes, gozo y esperanza, que la Iglesia comparte los gozos y esperanzas, pero también las tristezas y problemas de la humanidad actual. Y allí entonces es por primera vez que un concilio, ya no un pastor como el Papa, León XIII o Pío XI, con sus encíclicas sociales, sino un concilio trata de cuestiones sociales, económicas, políticas y culturales. Y es eso lo que luego, la aplicación del concilio a América Latina, va a ser Medellín, que el año pasado festejamos los 50 años de la conferencia de Medellín. Y ahí entonces, en ese momento, están haciendo, un poco antes de Medellín, ya la teología de la liberación, un poco antes de Medellín, Gustavo Gutiérrez tiene una conferencia hacia una teología de la liberación, que luego se publica ya después de Medellín en Montevideo, Pax Romana, el movimiento de intelectuales y de estudiantes católicos, que Pablo VI había sido capellán de Pax Romana en Italia. Bueno, y como está surgiendo la teología de liberación, hay toda una discusión sobre Medellín y sobre la teología de liberación, y el Papa va a convocar un sínodo en 1971, Medellín en el 68, el concilio acaba en el 65. Nuestro documento de San Miguel de acá del 69, del Episcopado argentino, sobre Medellín ya para la Argentina. Y en el sínodo de 1971 el Papa va a hacer que los obispos discutan sobre la justicia en el mundo. Y ahí viene el problema, o que se suscita un problema, cuando el sínodo, y luego con la aprobación del Papa, va a decir, cito, que la acción en favor de la justicia y la participación en la transformación del mundo es una dimensión constitutiva de la predicación del Evangelio. Por lo tanto, es constitutivo de la evangelización. Pero como los teólogos solemos sacarle muchas puntas al lápiz, vino la discusión. ¿Qué quiere decir constitutivo? ¿Es un constitutivo esencial o es un constitutivo integrante? Yo soy Juan Carlos Escanone. Mis manos, mis pies, mis ojos son integrantes, constitutivos integrantes de mi ser Juan Carlos Escanone. Pero si me pongo ciego, me cortan las manos o los brazos, me amputan las piernas, sigo siendo Juan Carlos Escanone. Son integrantes pero no esenciales. En cambio, el alma y el cuerpo son los colectivos esenciales, porque sin alma y sin cuerpo no soy Juan Carlos Escanone. Bueno, lo mismo, por ejemplo, discutían en teología de los sacramentos en la misa. ¿La comunión es esencial o solo integrante de la misa? Si yo ya tuve la consagración y me matan,
De hecho, a Monseñor Romero lo mataron antes de la consagración. Pero creo que, no me acuerdo ahora bien, pero parece que en la película aparece que lo mata justo al momento de la consagración. Bueno, cuando le iba el calco. Es decir, ¿hubo misa o no hubo misa? Si es esencial, no hubo misa, la comunión. Si es integrante, hubo misa. Bueno, como ven, es decir, son pequeñas distinciones, pero que en el caso de este es muy importante. Si es esencial, si es integrante, está muy bien, además muy importante, pero es distinto si es esencial, porque si es esencial y falta, no hay evangelización, lo que yo decía antes. Bueno, y entonces ahí aparece que no quieren, al principio, tanto Pablo VI como el sínodo del 74, no quieren decidir, ni Puebla tampoco. Puebla, que viene después del 74, del 79, ¿no? Es decir, que va a decir, por ejemplo, Evangelii Nunciandi, en el número 31, que es muy importante, pero no decide la cuestión. Dice, entre evangelización y promoción humana, y explica qué es promoción humana. Desarrollo, liberación, existen efectivamente lazos muy fuertes. Lazos muy fuertes. Vínculos de orden antropológico, va a poner 3 órdenes. Porque el hombre que hay que evangelizar no es un ser abstracto, sino un ser sujeto a los problemas sociales y económicos. Entonces, una base, un vínculo antropológico. Es fundamentación epistemológica y pastoral de la teología que la está dando Pablo VI de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Porque acá, en el tema promoción humana, desarrollo, liberación. Lazos de orden teológico, primero antropológico, la relación alma-cuerpo. De orden teológico, ya que no se puede disociar el plan de la creación del plan de la redención, que llega a situaciones muy concretas de injusticia a la que hay que combatir y de justicia que hay que restaurar. Entonces, primero orden antropológico, segundo orden teológico, la relación entre creación y redención. Yo estudié en Innsbruck con Karl Rahner y él decía que la gracia pone como su propio presupuesto a la naturaleza. Y luego el Papa actual lo va a aplicar a la cultura, ¿no? Que la gracia supone la cultura. Bueno, pero acá también son vínculos muy estrechos, nada menos que entre creación y redención, pero no decide la cuestión que habíamos planteado, si es esencial o solo integrante. Y además le pone un tercero, vínculos de orden eminentemente evangélico. Es bien teológico, pero más que teológico. Es un orden eminentemente evangélico, como es el de la caridad. En efecto, ¿cómo proclamar el mandamiento nuevo sin promover, mediante la justicia y la paz, el verdadero, el auténtico crecimiento del hombre? Pero queda en vínculos muy estrechos. También Puebla, que se inspira en Evangelii Nunciandi de Pablo VI, va a hablar que es integrante. No niega ni afirma si es esencial, que es integrante. Fue Juan Pablo II el que en su primera encíclica, y luego más tarde también, va a determinar que es esencial. En el Redemptor Hominis, la primera encíclica de Juan Pablo, en el número 15, dice, lo traigo acá por si acaso, pero lo tengo acá anotado. La Iglesia, dice, que está animada por la fe escatológica, por lo tanto, por la fe, considera esta solicitud por el hombre, por su humanidad,
por el futuro de los hombres sobre la tierra y consiguientemente también por la orientación de todo el desarrollo y del progreso, fíjense las palabras que usan, solicitud por el hombre, por su humanidad, por el futuro de los hombres sobre la tierra y consiguientemente también por la orientación de todo el desarrollo y del progreso, y ahora dice, como un elemento esencial de su misión. Por lo tanto, es algo esencial a la misión evangelizadora de la Iglesia. Indisolublemente unido con ella, claro, sí es esencial. Y todavía da un paso más, porque no es realmente un fundamento eclesiológico, la misión de la Iglesia, sino un fundamento cristológico. Y encuentra el principio de esta solicitud, acuérdense que en la sigla se llama solicitud de la cuestión por el asunto social, solicitud de redes sociales, encuentra el principio de esta solicitud en Jesucristo mismo, como atestiguan los evangelios. Es decir, lo basa en Jesucristo mismo, cristológicamente, y en los mismos evangelios. Eso lo dice de todo esto que, de alguna manera, son los temas que luego va a tratar la doctrina social de la Iglesia, el hombre, la humanidad, el futuro de los hombres sobre la tierra, el desarrollo, el progreso. Y luego, en Centésimos Años, que a los 100 años renovaron, el número 5, 2 veces, ya explícitamente en la doctrina social de la Iglesia, va a decir que su enseñanza o su anuncio es esencial. Dice así: para la Iglesia, enseñar y difundir la doctrina social pertenece a su misión evangelizadora y forma parte esencial del mensaje cristiano. Por lo tanto, no habría verdadero mensaje cristiano sin esta dimensión de la doctrina social de la Iglesia. Y ahora da la razón, ya que esta doctrina expone sus consecuencias directas, las consecuencias directas del mensaje cristiano, en la vida de la sociedad, y encuadra incluso el trabajo cotidiano y la lucha por la justicia en el testimonio a Cristo Salvador. Es decir, la lucha por la justicia y el trabajo, cristiano, el trabajo cotidiano, entran dentro de ese testimonio a Cristo Salvador. El Papa Francisco, en Laudato Si, cuando habla de esos principios, y uno de los principios es que el todo es superior a la parte de la suma de las partes, mete una consideración nueva sobre la mística popular. Ya en otra parte cita a lo de Aparecida, pero acá es una consideración nueva. Y a ver si me acuerdo. Y dice la mística popular, y entonces pone oración, justicia, trabajo, lucha y fiesta. A lo mejor me equivoco alguno porque no lo traje acá y lo digo de memoria, ¿no? Pero pone 5 elementos donde está el de justicia y el de lucha, porque la fiesta dice, bueno, puede ser la fiesta religiosa, pero también todas las otras fiestas. Pero oración, bueno, claro que es algo puramente religioso, pero pone, por lo menos está ciertamente justicia y lucha. Y la otra que pone entre medio, no me acuerdo si es trabajo, no me acuerdo ahora, en este momento. Bueno, pero sea lo que fuera, aparecen todos los elementos en la mística popular de la vida cristiana. No solamente el momento contemplativo, sino también el momento de acción, es decir, justicia y es decir, lucha. Bueno. Entonces, recordando eso. Bueno, y acá, ¿no? Entonces el Papa va a decir que es parte esencial del mensaje cristiano, y dice, ya que esta doctrina, la doctrina social, expone sus consecuencias directas en la vida de la sociedad y encuadra, etc. Y luego, en el mismo número
párrafo 5 de Centesimus Annus, va a decir: la nueva evangelización debe incluir entre sus elementos esenciales el anuncio de la doctrina social de la Iglesia. Así que la nueva evangelización incluye entre sus elementos esenciales lo que ustedes van a empezar a estudiar, ¿no? Y por lo tanto es sumamente importante, porque si no se da ese elemento que es esencial, no se está dando evangelización. Benedicto XVI luego da un punto más adelante, pero yo ya lo cité, cuando dice que la doctrina social es la caridad y la verdad en la red social. Anuncio de la verdad del amor de Cristo en la sociedad. Dicha doctrina es servicio de la caridad, pero en la verdad. Por eso, caritas in veritate. Caridad, amor, que explica la justicia, en la verdad. Porque puede haber un amor indiscreto. Caritas indiscreta, decía San Ignacio, una caridad indiscreta. Tiene que ser una caridad en la verdad, una caridad discreta. Por eso la importancia de la verdad evangélica llevada a la justicia y a la caridad, sobre todo al prójimo, a través de una, no solo la enseñanza, sino la enseñanza y la puesta en práctica de la doctrina social.